gracias porque en el nombre de Jesús somos salvos, somos sanos, somos redimidos, somos librados del pecado y de la muerte. Gracias, Jesús. Say
Muchas amistades y de primaria tengo amigos, ¿no? Entonces sí se extraña mucho. Vamos a orar. Señor, gracias Padre en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, me permites compartir, Señor, tu palabra. Te pido que tú, Señor, uses mi vida, Señor, y unos corazones, Señor, receptivos a tu palabra. Señor, lo que tienes que hacer. Me rindo ante ti, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, pueda traer fe, aliento, fuerza, ánimo, Señor, a los corazones, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Es un capítulo muy conocido porque habla acerca de la fe. Hebreos 11. Siento que no se escucha, que se va a ver. O el volumen, ¿no? ¿Sí? Hebreos 11 dice la palabra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyendo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y este capítulo es un capítulo muy conocido que habla acerca de la fe y menciona a ciertos hombres y a ciertas mujeres que hicieron una historia por creerle al Señor, por creerle a Dios. Y mi tema de esta tarde yo le puse ¿qué es lo que tienes? Y yo estaba así como que ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Pero esta tarde el propósito de este mensaje es que tú puedas ver cómo Dios obra cuando uno tiene fe en Él. Que tú y yo podamos ver lo que Dios puede hacer cuando uno se atreve a creerle al Señor. Yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos visto cosas asombrosas de parte del Señor. Hemos visto cómo Dios, se ha manifestado de diferentes formas en nuestras vidas. Todo este tiempo en nuestra vida, en tu recorrer cristiano o en tu vida en esta tierra, los años que tengas, creo que hemos pasado por diferentes situaciones. Hay gente que ha pasado quizás escasez, enfermedad, dificultades en la familia. Hay gente que a lo mejor está con una gran enfermedad y Dios hizo un milagro. No sé cuál haya sido tu situación o cuál es la situación en la cual tú te puedas estar encontrando en este momento, pero déjame decirte que cuando uno le cree al Señor, Dios obra en gran manera. No tenemos mucho que decir, mucho que hablar. Yo les aseguro que todos tendríamos algo que decir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo puedo mencionar que por ejemplo, fue asombroso que en el tiempo de pandemia, como Dios, por ejemplo, tuvo cuidado de cada uno de nosotros, porque aún estamos aquí, para empezar. Pero también yo puedo ver que en el tiempo, por ejemplo, de pandemia, fue un tiempo en el cual, por ejemplo, a nosotros nos pegó el COVID y pues no trabajamos, tanto ni Denise ni yo, pero decíamos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Le tocó su cumpleaños a Denise, estar encerrada en su cumpleaños a Denise, y pues era una época de fiestas, ¿no? Pues diciembre siempre es fiesta, pero aún en todo ese tiempo Dios nos cuidó, Dios trajo sanidad, Dios trajo provisión, porque nada faltó en esos momentos. Quizás uno puede decir, si no trabajo, pues no como, no gano, ¿cómo le hago? Pero Dios se manifestó, hermanos, y Dios usó a personas, y Dios siempre tocó corazones, y la verdad que nada faltó en esos tiempos. Entonces es una de las tantas cosas que yo puedo hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de mi familia y quizás también en tu vida. Y yo te quiero llevar a hacer algunas historias en la Biblia de cómo Dios hizo grandes cosas con algunos hombres, y cómo Dios liberó, cómo Dios trajo provisión, cómo Dios hizo cosas sorprendentes en la vida de algunas personas y aún del pueblo de Israel. Vamos a abrir
nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Éxodo 4, 2. Y luego nos vamos a saltar a Éxodo 14, versículo 15, pero vamos a leer el versículo 2, Éxodo 4, 2. Y Jehová dijo, le está diciendo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y en el capítulo del mismo Éxodo, capítulo 14, versículo del 15 al 21, dice lo siguiente. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba en el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y a toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y fíjate cómo Dios, conocemos la historia, ¿no? De cómo Dios le pregunta a Moisés y dice, ¿qué tienes en tu mano, no? Y más adelante, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? Pues tu vara, ¿no? Y vas a alzar tu mano y vas a extender tu mano y vas a poder dividir este mar, ¿no? Y recordemos que a raíz de eso, ¿no? El pueblo de Israel pudo pasar, ¿no? En seco, y cuando el enemigo quiso perseguirlos, se cerraron las aguas, se ahogaron todos los enemigos, ¿no? Y Israel pudo ser salvado. Y entonces en ese momento pareciera como algo ilógico que Dios le dijera, pues ¿qué tienes? Una vara, haz esto. O sea, es algo ilógico para la humanidad lo que Moisés tuvo que hacer en ese momento, pero Dios se glorificó en ese punto, en ese momento en sus vidas, de una manera extraordinaria, que Dios los liberó del ejército enemigo. Y si yo te preguntara, o sea, esta tarde, ¿cuáles son o cuál es quizás las batallas, las luchas, el enemigo que se está levantando en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de quizás de tus finanzas, en contra de tus hijos, en contra, no sé, de lo que tú puedas estar batallando? ¿Qué es lo que se está levantando? ¿Qué enemigo se está levantando contra ti y te está queriendo destruir, te está queriendo matar, te está queriendo hacer daño? Y la pregunta sería, ¿qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes en tu vida? ¿Qué hay en ti? Y sabes, hermanos, lo que hoy tú y yo necesitamos es tener fe en el Señor. Y yo no sé cuál sea tu problema, tu situación, lo que tú puedas estar enfrentando en tu vida, pero déjame decirte que si tú estás en Dios, Dios está contigo, o sea, y podrás hacer frente a cualquier enemigo que se pueda estar levantando en contra de tu vida. Dios te ha dado, o sea, el poder y la autoridad para poder, o sea, vencer a cualquier enemigo que se levante en contra de tu vida. Otro texto en que vemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se manifestó, fue en el libro de Mateo capítulo 14.
Mateo 14, del 14 al 21. Dice así la palabra: y saliendo Jesús de una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sabiendo que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Te puedes imaginar, o sea, cómo Dios se manifiesta, o sea, y cómo ahí, o sea, Jesús viene y les pregunta a los discípulos, o sea, ¿qué tienen? O sea, ¿qué hay para darle alimento a tantas personas? No, pues nada más tenemos 5 panes, ¿no? Y tenemos 2 peces, y si comen como yo, pues yo me como los 2 panes, ¿no? Los 5 panes me los como yo, perdón, yo solito. Y los 2 peces, pues a lo mejor se los come otra persona, porque los hombres comemos mucho, ¿verdad? Imagínate, solamente para 2 o para 3 personas tenían para poder alimentar a 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y te pones a pensar, a lo mejor que cada persona tuviera un niño, ¿no? Pero yo no creo que tuviera uno, yo creo que tenían como 5, 7, 8, hasta 10 niños, ¿no? Porque pues si era como mi familia, ¿verdad? Que éramos 10, somos 10, imagínate, entonces pues eran familias grandes. Y en ese momento parece ilógico, te digo, todo lo que a veces Dios hace parece ir en contra de la razón humana. Porque ¿cómo le va a decir a sus discípulos, ya, tenemos esto, pues, tienes de comer, o sea, ustedes, o sea, no sé, no me pregunten cómo, o sea, eso no nos va a alcanzar ni siquiera para 3 personas o para una familia completa, o sea, no alcanza Jesús. Y cómo Dios, o sea, dijo, a ver, tráemelo, ¿no? O sea, tráeme tal cosa, tráeme esos panes, tráeme esos peces. Y dice que Jesús los tomó y los bendijo, o sea, y ahí un milagro de multiplicación. Y esto me da a entender que a lo mejor hay cosas en tu vida, o sea, que en tus manos, ¿no? Pues a lo mejor digas, es poco, pero en las manos del Señor, Dios lo multiplica. Y Dios multiplica, hermanos, y Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando, o sea, y diciendo, ¿qué tienes? A lo mejor es poco lo que tienes, a lo mejor es poco tu recurso, a lo mejor son muy pocas tus finanzas, a lo mejor es muy poca tu fe, a lo mejor son muy pocas tus fuerzas, pero ponlo las cosas que tienes en las manos correctas, que son las manos del Señor, y Dios va a traer una multiplicación. Hoy más que nunca, o sea, necesitamos como que volver a creer en los milagros del Señor. La gente hoy en día está muy acostumbrada a que ya todo se tiene que resolver a su manera lógica, a la manera humana, a la manera como ellos piensan, como uno cree, como uno supone, como uno imagina. Pues es que 5 por 5 son 25 y es lo que tengo, o sea, hay punto, ¿no? No hay más. Esas son las matemáticas, pero en el Señor, hermanos, Dios quiere sorprenderte. En medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando, Dios quiere manifestar su poder y quiere hacer milagros en tu vida. Creo que estamos, yo le decía a Denise, estoy en un punto que ando muy choqueado por unas cosas que hoy en día mucha gente influyente, por así decirlo, en el mundo cristiano está muy dado de decir, no, pues yo padezco depresión,
No, pues necesitas ayuda especial, sí, eso, bueno, orar, sí, hay que leer la palabra, pero necesitas otra ayuda que sea casi. Le digo, y son personas que hoy en día, le digo, yo no sé si a mí me enseñaron de esa manera que Dios tiene el poder para cambiarte, para sanarte, para restaurarte de toda herida, de todo dolor, de todo pasado, de todo trauma. O sea, no, es que hoy la gente necesita un psiquiatra, un psicólogo, necesita medicarse. Y son gente, hermanos, que tiene una gran influencia dentro del cristianismo, dentro de las redes sociales. Y a mí me está, la verdad, espantando porque le digo a Denise, o estoy mal yo o están mal ellos. Porque no son cualquier persona las que le están diciendo eso, porque entonces yo me pregunto, entonces Dios no es suficientemente poderoso para hacer algo en tu vida, en tu corazón. Dios no es suficientemente poderoso para transformar y sanarte. A mí en serio me está haciendo mucho frío, porque entonces digo, Señor, se está infiltrando tanto la mentira del enemigo dentro de la iglesia, que empezamos a cambiar nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Decimos, yo sí puedo con esto, pero con esto no va a poder hacerlo. Esto sí lo puede hacer Dios, pero mira, la ciencia puede hacer esto. O sea, no es que esté peleado la ciencia con Dios, porque Dios la creó, pero hermano, sí me sorprende que como que en un punto sí están dejando a un lado al Señor. Y en este pasaje, o sea, que digo que Dios, o sea, Jesús mismo causa como una controversia a la mente humana, diciendo, tengo solamente 5 panes, 2 peces, denles de comer. Pues lógicamente no alcanza. La lógica es que no va a alcanzar. No alcanza, digo, a lo mejor solamente para una familia, y los demás, los 4.999 familias que están ahí, ¿dónde? O sea, ¿qué les van a dar? Pues Dios bendijo lo que tenía y dijo, voy a orar, y una multiplicación. Y hoy tú y yo tenemos que experimentar otra vez los milagros del Señor. No confíes en lo que tienes, no confías en lo que sabes, en lo que posees, en lo que has alcanzado. Tienes que confiar en el Señor, confiar en lo que Dios puede hacer con lo que tienes en tu vida, confiar con lo que Dios te ha dado. Sí, Señor, lo pongo en tus manos, tú lo vas a hacer, tú vas a multiplicar, nada me va a faltar. Hoy yo volteo atrás, y aún hasta el día de hoy, y nosotros le digo a ellos, en serio que en el tiempo que estuvimos como matrimonio, como familia, en ese tiempo que nada más teníamos a Mateo, y estábamos nosotros en la misión, realmente, hermanos, era pura fe. La verdad, por el té, digo, no, o sea, ¿cómo? O sea, no encuentro una lógica de cómo podíamos pagar una renta de un local, de cómo se podía pagar una renta de mi casa, de cómo comíamos. No hay una lógica, porque matemáticamente, hermanos, no alcanzamos, ¿verdad? Y volteamos atrás y decimos, no, pues no hay manera. O sea, no me cuadran las cuentas de cómo Dios nos sostuvo y nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Hay días en serio que decimos, wow, o sea, a veces digo, es estresante, a veces es emocionante, esa parte en la cual te aventuras en el evangelio y no sabes lo que va a pasar, pero sabes, tú y yo estamos en las manos correctas. Tú y yo, nuestra vida está en el Señor, y si estamos en el Señor, tenemos que tener la confianza que Él va a tener cuidado de nuestras vidas. Ten cuidado, hermano y hermana, que en tu mente no confíes más en tus finanzas, en tu negocio, en tu carrera, en lo que tú sabes, y dejar a un lado a Dios. Decir, ay, no, pues es que ya estoy bien. No, pues sí, pues yo me esfuerzo, trabajo y no. Se lo debes al Señor. Se lo debes a Dios. Y si estás pasando por una crisis quizás financiera en tu vida, pon lo que tienes en manos del Señor y deja que Dios haga un milagro y multiplique lo que tú tienes. Otro ejemplo es, que vemos, es en Primera de Reyes,
Creo que se me borró un poquito como el versículo que seguía, pero Primera de Reyes 17:10. Primera de Reyes 17:10. Vamos a ver la historia de Elías. Primera de Reyes 17:10 dice: entonces él, hablando de Elías, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, había dicho por Elías. Y esta historia, o sea, es una historia que te digo que Dios, o sea, hace cosas más allá del entendimiento humano. Porque, o sea, un profeta, o sea, va, o sea, le dice: a ver, dame un vaso de agua, ok. Ahora hazme un pan, una torta, o sea, hazme esto, ¿no? Pero es lo único que yo tengo, o sea, ya, o sea, es lo último que yo tengo. Un puñado de harina, tengo, o sea, aceite, y después de esto voy a comer, mi hijo va, o sea, comemos mi hijo y yo, y después nos vamos a morir, porque es tanto la escasez que estamos viviendo como nación que nos vamos a morir. O sea, no hay manera en la que podamos vivir, nos vamos a morir. O sea, y pareciera que el profeta, o sea, se hizo el sordo y le dijo: a ver, ve primero y hazme a mí. Pero le dijo algo: y luego vas a comer tú, o sea, y tu hijo. O sea, estaba soltando una palabra diciendo: o sea, tranquila, va a haber también para que tú comas y también para que coma tu hijo. Y fue sorprendente, te digo, Dios va más allá de la lógica, porque Dios, en medio, o sea, de toda esa escasez que esa mujer estaba viviendo, esta mujer fue obediente a la voz del Señor, porque ella sabía, o sea, que no era cualquier persona que se lo estaba pidiendo, sabía que era un profeta del Señor. Imagínate que un día, o sea, el Señor nos dice en su palabra: dice, trae los diezmos al alfolí y habrá alimento en tu casa. Pruébame en esto, dice, y verás, o sea, cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero ¿qué creen? Muchas personas, o la mente humana, dice: hasta que yo tenga, yo voy a dar. Si yo tengo don, si yo no tengo, pues no voy a dar nada. No, y diezmar, pues eso ya quedó atrás, ¿no? El Señor sabe mi necesidad, el Señor sabe mi escasez, Dios sabe lo que estoy pasando, el pastor sabe lo que estoy pasando. O sea, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a dar nada al Señor, porque Dios sabe. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que estaba pasando esta mujer? Sin embargo, esa mujer fue obediente y dijo: bueno, ahí va. A lo mejor con temor, a lo mejor con dudas, a lo mejor insegura, a lo mejor dijo: bueno, de por sí ya me voy a morir, pues ya,
me adelanto mi muerte, no sé. Tantas cosas que a lo mejor pasaron por su mente, pero ella fue obediente a la palabra, y ella, al obedecer la palabra, automáticamente, o sea, el poder de Dios se desató, se soltó sobre su vida, sobre su casa, porque no solamente tuvo para alimentarse ese día que ella pensaba que iba a tener, sino que se alimentó por muchos días. Creo que más adelante dice que en ese tiempo descansó, o sea, nunca faltó nada en su casa, nada faltó en su casa en ese tiempo de escasez, porque fue una mujer que aprendió a obedecer al Señor, a darle al Señor lo que a Él le corresponde, a lo que a Él se merece, y esta mujer fue obediente, o sea, a la voz de este profeta. Y te digo que parece lógico, y que no lo podemos entender cómo ella pudo dar ese paso de fe. Y sabes, eso necesitamos nosotros, dar pasos de fe, creer que si tú honras al Señor, que si tú, ahora sí que le das al Señor lo que a Él le corresponde, el Señor es fiel y no se queda con nada. Dios sigue siendo fiel. A lo mejor hoy es lo último que tienes, es lo último que te queda, a lo mejor es lo último que dices tú, híjole, ya es lo último de mi semana, pero no importa, aquí traigo lo que corresponde al Señor, y Dios va a obrar un milagro a la obediencia que tú estás haciendo hacia el Señor. Muchas veces yo sé que muchos hemos pasado por momentos muy críticos de escasez, donde no hay nada, donde pareciera que se viene, dijeran que es como una bola de nieve, una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Se te compuso el carro, se te enfermó el niño, se pasó otra cosa, o sea, todo se te junta y pareciera que, híjole, todo está mal, pero tú y yo tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que confiar que Dios tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tu casa, y que si hoy, o sea, está faltando la comida, el trabajo, el sustento en tu casa, Dios va a traer provisión, Dios va a traer abundancia y nada va a faltar a tu vida. Tenemos que confiar en el Señor. Les decía, creo que necesitamos confiar más en Él y dejar de confiar tanto en lo que nosotros tenemos, poseemos, hemos alcanzado, y decir: Señor, todo es para ti, todo es tuyo. Otra de las cosas que es importante y que el mundo hoy no tiene es lo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos 3, en el versículo 1 al versículo 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le asomaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y esta historia te puedes imaginar
este cojo, o sea, de nacimiento, o sea, no tenía algunos días, o sea, era un cojo que todos los días, dice que lo ponían, ¿no? Ya sabían, dijeron, ¿dónde estaba la lana? Y entonces decían, no, pues aquí entra mucha gente, y aquí tú vas a pedir limosna. Todos los días lo ponían porque él sabía que ahí iba a recoger siempre, o sea, pues algo para sustentarse, ¿no? Y en ese momento pues le tocó a Pedro, o sea, y a Juan pasar, o sea, llegar y verlo, ¿no? En ese lugar. Y cuando ellos, o sea, lo vieron, o sea, pues pensó, pues me van a dar dinero, ¿no? Estos son discípulos de Jesús, estos a lo mejor son los de las finanzas, ¿no? Pues hay que me encuentren un cheque, un billete, $1, lo que sea. Pero no, ¿cuál fue su sorpresa? Ellos dijeron, ¿saben qué? Pues no tenemos recursos, pero tenemos algo mejor. Tenemos a Dios en nuestras vidas y tenemos poder de Dios en nosotros. Y lo que yo tengo, yo te lo voy a dar. Y oraron por él y él fue sano, dice. Y este hombre, o sea, al ser sano, o sea, fue tanto, o sea, la sorpresa de su vida, que él empezó a andar, a saltar, a danzar, a alabar al Señor por lo que Dios había hecho a través de Pedro, o sea, y de Juan en ese momento. Sabes, Dios ha colocado en cada uno de nosotros su poder. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre tu vida. Dios ha derramado unción sobre ti. Dios se ha llenado de Él. Y en medio de todo lo que tú puedas estar pasando, en medio de todo lo que tú puedas estar sucediendo, tienes algo mejor dentro de ti, que es el poder de Dios. Y eso no se puede comprar. Y eso no lo tiene cualquiera. Y eso no, o sea, no es algo que se obtiene, o sea, de, ay, bueno, ya, ¿cuánto cuesta? No. Ellos sabían quién era Jesús, o sea, que lo que Jesús había hecho. Y así como Jesús ha hecho tantos milagros, pues Pedro, o sea, y Juan han dicho, ¿saben qué? Pues es el tiempo en que empecemos a hacer las cosas mayores que Jesús dijo que íbamos a hacer. Saben, hermanos, Dios ha puesto en cada uno de ustedes dones, capacidades, un llamado. Dios ha vertido tanto de Él sobre ti que ni siquiera tú puedes imaginar todo lo que tú tienes dentro de tu vida, dentro de tu espíritu, para dar a este mundo. Puedes estar pasando problemas, sí es cierto, pero hay algo mejor que tú y yo tenemos, que es a Dios en nosotros. Y la gente, el mundo hoy necesita a una iglesia que se levante para poder predicar su evangelio, para traer esperanza, para orar por los enfermos, para traer una palabra de consuelo, para traer sanidad, tú poniendo tus manos sobre otros, y que Dios use tu vida para sanar a otros. Yo a veces luego platicamos, ¿no? Y decimos, o sea, hay personas que uno empieza a ver y vemos tantas cualidades dentro de cada uno de ustedes. Como pastores vemos tanta gracia, tantos dones, un llamado de parte de Dios. Lo vemos en serio en ustedes, pero muchas veces uno no se da cuenta de todo lo que Dios ha depositado en ustedes. Y como pastores deseamos que ustedes puedan llegar a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Pero muchas veces la situación, las adversidades, los problemas, las cosas que están sucediendo en tu diario vivir están ahogando realmente lo más importante, que es el poder de Dios en ti, el llamado que Dios ha puesto, los dones que Dios ha colocado. Yo creo que es tiempo de que la iglesia se levante y que la iglesia y ustedes puedan empezar a ser una iglesia que sea una voz en este tiempo.
una voz que traiga realmente luz a tantas tinieblas, una voz que se levante para decir la verdad, una voz que se levante para hablar la palabra y no acomodarnos a lo que el mundo hoy está diciendo. Necesitamos, hermanos, que en la iglesia nos levantemos en el Señor y nos levantemos y empecemos, así como Pedro y Juan, que empezaron el libro de Hechos a hacer tantas maravillas, no solamente ellos, sino todo el libro de Hechos. O sea, vemos cómo había salvación, había arrepentimiento, había temor, o sea, había amor por la palabra, la gente se reunía en casa, la gente no dejaba de asistir, Pedro predicaba, la gente se convertía, la gente se empezaba a bautizar, o sea, empezaron a ver y a hacer una revolución en esos tiempos, porque ellos sabían que había que lo que Dios había depositado dentro de ellos era mayor y que era su poder y que ellos iban a hacer cosas mayores como discípulos de Jesús. Como les digo, cosas mayores haríamos en su nombre. Entonces, yo no sé, hermano, esta tarde, qué es lo que tú tienes en tu mano, qué es lo que tienes en tu vida, qué es lo que tienes en tu interior, qué es lo que tú tienes para dar a otros, o qué tienes para presentarle al Señor. A lo mejor las situaciones que estás pasando te están ahogando, pero lo poco que tú puedas tener, la poca fe, la poca esperanza, las pocas fuerzas, el poco ánimo a lo mejor que tú estás pasando, decirle: Señor, yo solamente tengo esto, son pocas mis fuerzas, es poca mi fe, es poco, Señor, lo que tengo, a lo mejor estoy dudando un poco de tu palabra. Pues eso poco que tú tienes o mucho que tú tengas, preséntaselo delante del Señor y deja que Dios obre en tu vida un milagro y deja que Dios use tu vida para lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra. Ponte de pie, por favor, esta tarde. Y aquí vemos otros panoramas, a lo mejor en medio de situaciones que tú puedas estar pasando, te puedes sentir pues agobiado, afligido, sin fuerza, sin ánimo. A lo mejor estás como esa viuda, ¿no? Que sabía que ya lo último que le quedaba y decía: pues me voy a morir, yo y mi hijo nos vamos a morir después de esto. Pero ellos vivieron, ellos pudieron confiar en el Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta tarde, pero que tú digas: Señor, primeramente vamos a hacer esta oración. Señor, estas son mis necesidades, esta es mi preocupación, esto es lo que me está pasando, esto es lo que está sucediendo. Necesito tu intervención, Señor, en mi vida, en mi casa, en mis finanzas, en mi cuerpo, Señor, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas provisión, para que tú traigas, Señor, restauración. Señor, porque quizás aún hay enemigos que también se han levantado contra tu vida y que quizás estás luchando, estás batallando y que pareciera que los problemas o las situaciones se están agravando y pareciera que son más grandes y más fuertes que tú. Pero, ¿qué es lo que tienes en esta tarde? A lo mejor es un poco de fe, un poco de esperanza, pero eso poco, en las manos del Señor se convierten en mucho. Y Dios quiere traer esperanza nuevamente a tu vida. Dios quiere traer milagros en ti. Yo quiero que puedas acercarte a una persona esta tarde, que puedas decir cuál es tu necesidad, qué es lo que tú estás batallando, pasando, y tú le puedas decir: yo quiero orar por ti, y ore uno por otro, el otro. Acérquense a una persona, no los mismos de siempre. A lo mejor busca a alguien que no has orado por él o por ella, y dice:
cuál es tu necesidad. Si llama enfermedad, si llama escasez, si llama un problema familiar, o te sientes quizás abatido, agobiado por alguna situación, acércate a alguien, por favor, y ora por esa persona. ¿Sale? Acérquense, hermanos. Acércate, es importante.